Los argumentos de tipo esotérico que los grandes maestros siempre han entregado a la humanidad entran en nuestra máquina, penetran. Pero nuestra máquina ya, per se, por sí misma, suele estar controlada por algunos valores de tipo negativo, por algunos defectos. Estos defectos, acostumbrados a una forma de vivir desde hace muchísimas existencias, estos defectos acostumbrados a hacer ciertos esfuerzos ya de tipo intelectual o ya de tipo emocional o ya de tipo físico, creen, suponen que en base al mismo proceso pueden entender las ideas de tipo divinal, de tipo superior. Y esto es algo que tenemos nosotros que entender muy claramente. Un ser humano convencional, máxime en esta época, suele estar desgraciadamente muy controlado por los distintos defectos. Extraño ya es el personaje que nace con un porcentaje de conciencia mayor al 3% libre. Y eso al nacer. Ya a nuestra edad, o a la edad en la que conocimos la gnosis, ese 3% ustedes pueden tener la plena seguridad que ha disminuido. Eso fue al nacer. Quiere decir que estamos hablando de personas, estamos hablando de personajes, nosotros, que desgraciadamente, al momento de recibir la doctrina, la enseñanza, al momento de ponernos a estudiar, desgraciadamente solemos estar habitados o controlados, nuestro cerebro está normalmente ocupado por algún elemento de tipo psicológico. Es apenas evidente que la recepción de las ideas de tipo superior queden para nosotros totalmente perdidas. Por eso esas ideas de tipo superior normalmente se convierten en argumentos de manifestación de ciertos defectos que les gusta mucho la idea de lo divinal. En cada uno de nosotros existen variedades de defectos, ¿verdad? Hay defectos que tienen tendencias hacia lo físico, por ejemplo, la gula, la lujuria. Hay defectos que tienen, por ejemplo, a lo material, la ambición, la codicia, la envidia. Pero hay defectos que tienden a lo abstracto, a las ideas sutiles, a las ideas de poder, de magnificencia mística, como pueden ser la mitomanía, el fariseísmo, la soberbia, el orgullo místico, etc. Las ideas, pues, vertidas por los grandes avataras, salidas de lo alto, desde allá arriba, del sagrado solo absoluto, penetran en nuestro organismo. En un organismo, pues, en una máquina, en un planeta, en un microcosmos, sin ninguna posibilidad de ser recibidas correctamente. Deben ustedes entender la cruda realidad de por qué nosotros no entendemos con claridad la enseñanza esotérica. Porque desgraciadamente desde el momento en que empezamos a recibir la enseñanza, no tenemos el receptor adecuado dentro de sí mismos, debido pues a esa multiplicidad egoica, debido al desequilibrio que existe en nuestros cerebros, debido, desgraciadamente, a la personalidad kármica que todos cargamos. Incuestionablemente, pues, tenemos aquí un grave problema. Ese problema tan grave consiste en que nosotros no tenemos la plena claridad de lo que debemos hacer, porque no está presente en nosotros el elemento que sí entiende lo que debe hacer. Porque si algún defecto, que es seguro, algún defecto está capturando ese conocimiento, quiero que comprendan ustedes que ese defecto funciona en base a leyes kármicas y recurrentes, mecánicas. Y ese defecto no va a entender las cosas que escapan a la relatividad mecánica del universo y del cosmos, puesto que tales ideas, repito, devienen de más allá, de lo eterno y más allá del origen de lo eterno. Como decía San Agustín, emanan del alma de mi alma, decía San
Es apenas natural, no debemos sorprendernos por esto, es apenas natural que no lo comprendamos. Es apenas normal que al quedar nosotros ligados al principio y tóclanos, este principio animalesco, nosotros no podamos comprender las grandes realidades de tipo superior. Antes, nos explica el maestro Samael y otros esoteristas, cuando el ser humano estaba ligado a los principios fulanitanianos, cuando el ser humano obedecía y comprendía las leyes superiores de la naturaleza, la percepción de fuerzas como la fe, la esperanza, la caridad, el amor, la fraternidad, la sabiduría, el poder, todo eso era natural. De hecho, debe ser natural, es lo natural, constituye el estado natural de los seres tricentrados. Pero nosotros, desgraciadamente, al caer en la fornicación animal, desgraciadamente nosotros al generar este desequilibrio interior, aun y cuando nos entreguen de regalado la enseñanza, no la podemos entender. Y no la podemos entender porque nos encontramos en un desequilibrio y un estado egoico total. Incuestionablemente, el problema no sería tan complejo si nos diésemos cuenta rápido de este desequilibrio. Pero el problema se agrava todavía más cuando estos defectos que tienden hacia las cosas, dijéramos, abstractas o espirituales, ya expliqué esto en unas palabras anteriores, comienzan a adueñarse de las enseñanzas esotéricas. Entonces fácilmente los defectos del fariseísmo, del orgullo místico, de la vanidad mística, comienzan a controlar la doctrina. Entonces rápidamente nosotros empezamos a decir: pobres humanos, están dormidos, ni cuenta se dan, miren los pobrecitos ahí van caminando. Entonces unos a otros nos empezamos a decir: mira, tú no has entendido nada, ¿de qué te sirve la gnosis si estás peor que antes? Inmediatamente comienzan a aparecer en nosotros criterios de juicio hacia los demás. Comienzan a aparecer en nuestro pobre universo interior ideas de crecimiento: quiero que la gnosis llegue a todas partes, necesitamos conseguir esto y aquello. No nos damos cuenta que tales ideas han caído en terreno precisamente no fértil o no propicio, porque los distintos defectos que interiormente cargamos inmediatamente los cogen, y entonces nos volvemos nosotros repetidores de la enseñanza. Por ejemplo, a todo le vemos karma. El karma está por todos lados. Si uno se rompe un zapato, karma. Si uno se da un malentendido a una persona, karma. Rápidamente calificamos todo, como si ya conociéramos todas las leyes, y todavía ni siquiera nos conocemos a sí mismos. Obviamente, hermanos, es muy lamentable que no solo, entonces aquí tenemos dos fenómenos: no solo entendemos la enseñanza, sino que además la queremos interpretar y desgraciadamente la interpretamos mal, porque los distintos defectos que interiormente cargamos la quieren interpretar de acuerdo a su característica, y entonces comenzamos a generar francamente una especie de mezcolanza ahí de la doctrina sagrada. Pero si nosotros somos suficientemente reflexivos, y este es el momento de reflexionar, porque entre más tiempo pase, más fuerte es esa mezcla, más terrible es el intelecto. Por eso en el Pisisofía nos avisa el Cristo y nos avisa Jesús y nos avisa el maestro Samael. El intelecto quiere crear aerones de luz. Él mismo, con el intelecto, cualquiera de nosotros, con nuestra mente, con nuestro intelecto, queremos generar opciones, oportunidades, suposiciones. Empieza a decir la gente:
No, yo seguramente ahí voy porque, bueno, pues ya tengo un grupito. Yo seguramente ahí voy porque todos los días hago una ronda. Empezamos a suponer, yo todos los días, pues le digo a Dios, Dios mío, ayuda. Seguramente ahí voy, seguramente en lo interno, las iniciaciones, y bueno, pero el karma, a ver cómo le hago. La gente supone, no hace, supone. No le consta, no despierta, supone. Y eso en el fondo no es nada más que el fenómeno, desgraciadamente, de que el conocimiento cayó en una zona, cayó en una máquina, cayó en un sitio donde no se le ha comprendido. Entonces los distintos defectos que interiormente cargamos suelen darle una malformación a la doctrina. Y en lugar de crear al hombre interior, lo que creamos son adefesios, lo que creamos son traidores, lo que creamos son calumniadores, lo que creamos son detractores, depredadores de la enseñanza y de los maestros. Por eso, si ustedes se fijan, desgraciadamente, una persona entre más tiempo estudia la enseñanza, menos la entiende. Aquí hay muchos instructores y me pueden dar la razón. Los mejores estudiantes son los nuevos. Porque la gente nueva está abierta, pero ya cuando la enseñanza empieza a entrar en ellos, creen que ya saben. Entonces se tornan difíciles como una roca, ellos creen que ya saben, que ya entienden. Lo mismo pasa con el instructor, entre más antiguo es en la enseñanza, menos apertura tiene, porque él cree que ya lo sabe todo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es el fenómeno psicológico entonces? No solamente es el problema de que al principio la doctrina no entra bien, sino que inmediatamente los distintos defectos que tienden hacia, repito, hacia lo abstracto, inmediatamente toman el control de la enseñanza dentro de nosotros. Porque no existe un defecto de esa naturaleza que no le agrade la posibilidad de llegar a ser un Dios. El maestro Samael dice, todos nosotros podemos llegar a ser un Dios. Entonces el defecto ahí psicológico de la mitomanía dice, ¿cómo no? Esto está muy bueno. Esto es un muy buen argumento para mí, es un buen alimento para mí. Y lo coge inmediatamente. E inconscientemente, porque al principio no nos damos cuenta, empezamos a procesar esa serie de datos aquí adentro. Luego, después de un tiempo, acaece otro fenómeno psicológico. Ese fenómeno psicológico consiste en que ese defecto, la mitomanía, el fariseísmo, etc., normalmente es el fariseo, por cierto. Es decir, aquel defecto que cree que puede ser las cosas, aquel defecto que se cree ser la conciencia, que no lo es, pero él se cree ser la conciencia. Ese defecto en un momento determinado, vean, intenta llegar a la luz. Ese defecto una y otra vez insiste haciendo sus incipientes prácticas, o a veces hace ayunos, a veces se para de cabeza, a veces intenta hacer un poquito de misión, o hasta la hace, ¿verdad? Trata de abrir un grupito. Pero van pasando los años y ese defecto, hagan de cuenta ustedes que va chocando contra una pared, porque jamás un defecto va a entrar al reino de Dios, no puede. Y hagan ustedes de cuenta que está golpeando y golpeando y golpeando siempre contra la misma pared. No puede penetrarla, no puede pasar de ese famoso umbral del que nos habla el maestro Samael, ese famoso guardián del umbral. No lo podemos pasar, no puede pasar el yo, el ego no puede pasar. Ya explicamos cómo sucede ese fenómeno, cómo se llega hasta ahí, y no va a poder pasar. Y luego ese defecto se rompe la cabeza y dice, necesito un consejo, o empieza a decir, a lo mejor para la próxima existencia, o empieza a decir, no, es que seguramente me estoy preparando para la próxima. El pobre defecto, porque francamente pobre defecto, miserable defecto, no puede penetrar y no puede penetrar, y él mismo comienza a sacar las conjeturas, y él mismo empieza a decir, bueno, esto quiere decir que debo estar pasando por una noche cósmica. Dice ese defecto, bueno, lo que pasa es que a lo mejor me tienen castigado. El pobre defecto empieza a hacer su suposición, empieza a manejar, fíjense, lo que dice Pistisofía,
empieza a manejar el intelecto, a generar sus propias conclusiones, o empieza a experimentar estados de angustia, de decir, no, yo no voy a servir para esto, yo de plano no sirvo para esto. Empieza a decir, bueno, yo creo que definitivamente debo de estar pasando por un momento muy difícil,